Hoy, casi el 90% de las ayudas ergogénicas, preferiblemente el tema de inyecciones para pérdida de peso, ya es una realidad. Hola y bienvenidos al podcast Cuídate y Vive de Numed. Quiero darle la bienvenida a un episodio que sé que a todos ustedes les va a encantar. Me refiero al tema de la pérdida de peso debido a la epidemia de la obesidad y el uso de agonistas de GLP-1, inyecciones para la pérdida de peso. Quédense conmigo y vamos a tratar este tema para que vean cómo incluso esto está cambiando la economía global. Bienvenidos a esta entrega donde vamos a tratar un tema que tiene una importancia ya global a nivel de lo que es el ataque directo a una de las mayores epidemias que existe en la Tierra, que es la obesidad. La obesidad, como ya saben, ocupa todos los rangos a nivel de salud preventiva y República Dominicana y la región de Latinoamérica no es la excepción. Pero vamos a dar datos interesantes de qué tanto ha impactado y cómo la ciencia ha ido avanzando en tratar este problema. Y cómo ya hoy casi el 90% de las ayudas ergogénicas, preferiblemente el tema de inyecciones para pérdida de peso, ya es una realidad. Se ha logrado perder peso el equivalente del 15 al 25% en un periodo menor a 90 días en personas que están usando estas alternativas terapéuticas. Si quieren tener una comparativa de por qué menciono estos números, esto solamente era logrado con la cirugía bariátrica hasta hace 5 años. Hoy incluso es una alternativa para poder evitar el uso o pasar a quirófano si esto se hace de la manera correcta. Pero se ha hablado mucho de este tema. Hay muchas de estas opciones terapéuticas que ya están avaladas, otras están en tercera fase de investigación. Ya, por ejemplo, se habla, incluso vamos a hablar de esto, de pastillas que ya hoy día son una realidad en los Estados Unidos y en algunos países de Europa y que para la región Latinoamérica se habla de marzo de este año. Pero quiero llevarlo en contexto para que entiendan que esto cambia el paradigma de todo lo que hasta la fecha se había utilizado como alternativas de pérdida de peso. Recordemos que las incretinas son un grupo de hormonas que básicamente lo que se ha hecho es utilizarlas, que en principio se usaba para controlar la diabetes. Al ver el efecto en paralelo que esto tenía en los pacientes diabéticos, tanto con el control de la ansiedad, como que al mismo tiempo estos pacientes presentaban pérdida de peso, aparecen otras moléculas. Pero también voy a tratar el tema con ustedes acerca de que ya hoy día hay pruebas, algunos estudios admiten como que ya está probada para niños, pero vamos a hablar más claro con respecto a la fase que esto se encuentra, pero que va a ser una realidad y que sí se acepta a nivel de adolescencia en estos capítulos. Pero hay algo interesante con respecto al contexto médico de todo esto. Primero, ¿cómo funcionan estas inyecciones para retomar el tema de que la gente todavía tiene dudas con respecto a esto? Lo primero que va a ayudar con la disminución del apetito, aumento de la saciedad, usted va a comer poca cantidad y, por ejemplo, si usted necesitaba tener 30 gramos de pollo, por ejemplo, una pechuga entera, usted con media pechuga va a llegar a satisfacer su necesidad. Le permite comer en esa cantidad. También retarda el vaciamiento gástrico. Esto significa que esa capacidad, por ejemplo, de esa movilidad intestinal que está muy relacionada al metabolismo, también se vea un poquito afectada porque esto hace que por menos cantidad de alimentos y por la captación de glucosa a nivel de GLP-1 sea más lento. Y también va a mejorar el metabolismo. Eso va a ayudar a que la energía se absorba de una manera mucho mejor. Estos tratamientos hay varios en el mercado con nombres comerciales, pero al final el componente químico, que es, por ejemplo, como el caso de la liraglutida, semaglutida, tirzepatide y actualmente retratrutide, que es la que está todavía en tercera fase de prueba y que va a ser aprobada según las diferentes investigaciones este año. Pero voy a hablarles de unos temas que se salen de lo normal, de qué está pasando ya a 5 años de que las personas a nivel de consulta están teniendo estos seguimientos. Es bueno destacar algo. Según los estudios de Nature y también de Lancet, solo escuchen esto, el 25% de las personas que están usando las ayudas para la pérdida de peso con las inyecciones están bajo supervisión de profesionales. Eso es grave. Voy a repetir ese dato. 2 revistas importantes reportan que digamos que de 10 personas que usted conoce, digamos que solo 3 de ellas están bajo supervisión médica. Y eso sí es algo delicado y voy a decir más adelante las consecuencias que esto puede tener. Y digo esto porque con el seguimiento correcto, la supervisión correcta, esto no va a crear problemas más allá de lo que se han escuchado, que se da normalmente en personas que lo hacen sin supervisión.
Ahora bien, ¿por qué es importante destacar esto? Porque hay consecuencias que vas a tener. Por ejemplo, mucha gente reporta ceguera. Hay una relación, por ejemplo, con Ozempic, donde el abuso indiscriminado de la misma se ha relacionado a ceguera. Se ha relacionado, estamos hablando ya, el tema de Ozempic de semaglutide, que es el componente químico, ¿no?, que la compone. Esto que le estoy diciendo a ustedes ha sido en personas que no han tenido la supervisión correcta en el uso de la misma. También se habla de estreñimiento para las 3 variedades que están actualizadas, que están, digámoslo así, aprobadas hasta ahora. También presentan personas estreñimiento y náusea. Es importante destacar, y de ahí la importancia de la supervisión médica, la anamnesis o el cribado médico previo. Le pongo un ejemplo, y lo he dicho en otras entregas. Si una persona le ha dicho a usted que tiene un problema de cáncer de tiroides o que tuvo cáncer de tiroides, no califica para ninguna de las aplicaciones. Si tienes un paciente con pancreatitis o que ha presentado pancreatitis, tampoco califica para estas opciones. Y hay un sinnúmero de cosas, por ejemplo, interacción farmacológica. Mucha gente no sabe que si, por ejemplo, está utilizando en paralelo un tratamiento psiquiátrico, digamos ansiolíticos, o a nivel de psicología en acompañamiento con farmacología, esto interactúa con estos fármacos porque también actúan en los receptores de la ansiedad. O sea, si usted no está frente a un profesional que maneje estos temas, créame que por interacción o mal manejo vas a tener problemas. De hecho, el 75% de las personas que reportan rebote, a propósito de que se ha dicho que los pacientes pueden tener rebote, obviamente se ha dado en aquellas personas que no acompañan el tratamiento con dieta, que no acompañan el tratamiento con actividad física, sobre todo ejercicios de fuerza, y aquellas personas que no tienen un plan de cambio de estilo de vida, si hay rebote de 3 a 4 meses. Porque el error es depender solo de esta ayuda para poder lograr los objetivos. Y son esos pacientes, esas personas que lo han utilizado, cuando no cumplen con las cosas que he mencionado que deben acompañar el tratamiento, que se ven demacrados, se ven fuera de sí, se ven mal. Y es por esto porque han perdido mucha masa muscular y han perdido incluso colágeno de su cuerpo, que eso está reportado. Quería dar ese preámbulo para no empezar a hablarle de las cosas a nivel de economía que están ocurriendo, a nivel de cambios comportamentales que están ocurriendo a nivel global, y cómo esto puede ustedes entender que sí se puede, pero bajo la supervisión correcta. Quien les habla, cuando usted le hablaba de estas cosas hace 7 años, no 10 años, le decía, no, yo sé que con estilo de vida y demás se puede. Y se puede. Pero estamos hablando de algo, señores, que ahora se sabe que es cardioprotector, protector renal, que no solamente es el tema de la ansiedad y la pérdida de peso, sino que ayuda también con la concentración. Y hay varios reportes de control del sueño. Ahora bien, yo he hablado, y es el focus que quiero hacer, el enfoque, digámoslo así, de esta entrega. ¿Cómo es esto que eso ha traído cambios a nivel de economía, Richard? ¿Cómo es posible que tú comentes que esto ha impactado de esta manera? Pues aunque le parezca increíble, es así. Y voy a citar, porque tengo que mencionar los estudios que hablan de esto. Para que tengan ustedes idea, ¿no?, del alcance que esto tiene. En el 2026 se estima que el mercado de los fármacos, voy a mencionar 2 laboratorios, a propósito de que tengo amigos que cotizan en bolsa, y me iban preguntando, Richard, ¿cómo van las farmacéuticas? Luego entendí por qué me hacían la pregunta. Y le decía, bueno, si no aprueban la píldora, pues las acciones van a caer. Si aprueban esto, o sea, todo va de la mano. Ellos, yo no hago esto, no, eso lo hacen unos amigos. Y le digo lo siguiente. Hoy por hoy, los 2 laboratorios que tienen más fuerza económica en el sentido del progreso por sus investigaciones es Lilly's, que recuerden, Lilly's es el que produce, por ejemplo, la parte que corresponde a Mounjaro. Y también está en Novo Nordisk. Novo Nordisk tiene Ozempic, recuerden, tiene por ejemplo Wegovy y otros productos que son para esto. Estos 2 laboratorios cotizaron, para que tengan idea, el equivalente a 73 mil millones de dólares. Lo que empezó prácticamente como un tratamiento para la diabetes es ahora el blockbuster de la pérdida de peso y de la mayor economía a nivel de lo que es la parte de laboratorio en solamente una línea de producción. Y este impacto económico se ha reflejado en las siguientes cosas que voy a decir. Ustedes sabían, por ejemplo, que una de las cuestiones que más está impactando, y de hecho la industria se está actualizando, es la industria alimentaria y de restaurantes. ¿Cómo ha afectado esto? Yo preguntaba hace unos días, unos pacientes me dijeron, ¿sabes qué, Richard? Fuimos a un restaurante que están en la ayuda ergogénica de GLP-1, agonista de GLP-1, y me dicen que están gastando menos en el restaurante. Y le digo, sí, ¿cómo es eso?
Bueno, lo que pasa es que mi pareja y yo, Richard, después de que hicimos el tratamiento, que aprendimos a comer y que estamos haciendo ejercicio, resulta que ya no pedimos 2 platos. Con una entrada comemos los 2 y compartimos un plato de comida los 2. Luego otra pareja que me dice lo mismo, me dice que no solamente eso. Ellos, por ejemplo, pedían una botella de vino cuando salían una vez al mes. Ahora con 2 copas de vino tienen una entrada, comparten un plato y antes comían postre y ahora piden un café cada uno. Dije, bueno, es una golondrina, no hace lluvia, es algo que está aislado. Pues no. Y de hecho hay un reporte interesante de esto. Al leer el reporte hablé con chefs, amigos míos, que tienen restaurante aquí en República Dominicana. Y le decía a algunos de ellos, mira, ¿tú has sentido una diferencia? Me dicen, totalmente, Richard. Me dicen, la gente no está pidiendo postre. Los grupos piden platos al centro. Platos al centro es que las personas están pidiendo comidas al centro, ¿no? Y no están pidiendo, nadie pide un plato para cada uno. O sea, están compartiendo. Algo raro, están pidiendo platos extra. Cuando ya le estoy haciendo la pregunta a 3 chefs diferentes y me dicen lo mismo, ya ahí entendí lo que estaba ocurriendo con este reporte que voy a mencionar a continuación. ¿Quién les habla? Es algo que practica hace mucho con su pareja. Pedimos su plato principal, una entrada, a veces con un plato comemos los 2 y normalmente no podemos pedir una botella. Lo más que podemos llegar a pedir 2 copas cada uno porque es demasiado. Antes no, pero ahora es diferente, ¿no? Porque uno come diferente y se cuida. Pero estamos hablando de gentes que con la ayuda, que no venían tanto tiempo cuidándose, están haciendo estos cambios. Escuchen, el impacto de la industria alimentaria es un punto polémico, ¿no? Ya que la gente está dejando de salir. Es otra cosa, la gente sale menos y está preparando más comidas en casa por tener control de lo que están preparando. Eso es lo primero que se libra, ¿no? en estos estudios. Menos calorías vacías. Datos del 2025 indican que los usuarios de GLP-1 reducen drásticamente el gasto en snacks, carbohidratos y comida ultraprocesada. ¿Qué están prefiriendo estos grupos? Proteínas, vegetales, frutas, en vez de comprar bolsas con snack, con papas, con platanitos, cosas como esta. El ticket promedio, aunque algunos informes sugieren que el gasto total en restaurantes puede mantenerse, obviamente por el aumento de precios, el volumen de comida ha caído. Un estudio de Technomic Gastro señala que el 35% de los usuarios visita restaurantes con menos frecuencia. Y algo que me impactó a mí, y es que el 36% come menos cantidad. O sea que cuando se hizo la comparativa de que el precio no variaba, es en base a la inflación y al costo de los platos. Pero los restaurantes crearon algo que se llaman las medias porciones. Y le llaman las medias porciones Ozempic, para que tengan ustedes idea. De hecho, este concepto tiene un nombre para los economistas. Se llama Ozempic Economic. Pueden buscarlo así mismo, Ozempic Economic. Y ahí desglosan ellos todo el impacto que está teniendo, incluso en el gasto en tarjetas de crédito. Y estamos hablando, señores, de que según reportes, es prácticamente como si el 12% de la población global estuviese usando las ayudas de las inyecciones. Y sigue aumentando. Estos son reportes del recién terminado año 2025. Entonces, ¿qué pasa? Dicen adiós a los fritos. Escuchen esto. Los alimentos que más evitan son los aperitivos fritos, croquetas, postres, pan de entrada, pizza, dips con demasiada azúcar. Aumenta la demanda de proteínas magras y se está pidiendo en entradas carpachos, carnes, huevos y otras variedades como jamones que no tengan ningún tipo de carbohidratos, pues sienten que les molesta la cantidad de azúcar. Otro dato es que el 35% de un 16%, según este reporte, de los usuarios piden el café sin azúcar añadida. Esto es parte de las cosas que se han reportado de que las personas ya no toleran después del uso. Estamos hablando de gente que ya no utiliza esto. Quedan sin el deseo del dulce y sin el deseo de comidas abundantes. Y afecta esto, Richard, el alcohol. De hecho, ya hay varios estudios donde se habla del uso de tirzepatide para terapia de alcoholismo, con una efectividad, señores, de un 36% en los pacientes. Fuera de lo que es el peso, Escuchen. Dice, alcohol y vicios, el fin del craving. Uno de los descubrimientos más fascinantes de la GLP-1 es que actúa sobre los centros de recompensa del cerebro, no solo del estómago, que se pensaba eso. Y hay una reducción del consumo. Estudios como los presentados en CROI 2025 muestran que hasta un 45% de los usuarios disminuyen significativamente su consumo de alcohol. Señores, el 45% concuerda con lo que Forbes publica de que el 23% del consumo de alcohol a nivel global ha disminuido.
Si vamos al impacto que está teniendo el uso de las inyecciones para la pérdida de peso, según reportes del uso y la concordancia del no consumo, estamos hablando que pudiese el lado que tiene que ver con la investigación de Forbes por debajo de la realidad. Si sumamos a esto que tanto la generación Z, los nacidos en el 97, y la generación Alfa, a partir del 2015, estamos hablando de que estas dos generaciones son asiduos en un 55% de no consumir alcohol. No están de acuerdo con el consumo de alcohol. O sea que el relevo de lo que está afectando al grupo de pacientes, que es bueno destacar que los grupos de edades donde más se están usando las inyecciones, según el reporte, es de 30 a 55 años de edad. Dígase, ya a partir de los 50 son los nuevos baby boomers, o sea, los nuevos consumidores, y es por un tema de costo que cada vez es menos a nivel de lo que es el costo del medicamento. El fármaco, dice el reporte, ralentiza la entrada de alcohol al torrente sanguíneo, lo que quita la gratificación instantánea. O sea, ¿qué reportan? ¿Qué he visto yo con mis pacientes? Que me dicen, no es que yo no puedo tomar, Richard, es que no es agradable cuando tomo. Y fíjate que ya yo dejé de usar la ayuda, me dicen. Y le digo, pero no lo toleran. No, es que me caen mal. O sea, es desagradable tomar. Estamos hablando de tomadores de hasta 3 veces a la semana y cuando han pasado por esto ya no quieren tomar. Cuando pasa el efecto, estamos hablando 3 meses después del uso del mismo, siguen con los reportes de que no toleran. Y si toleran, es en muy, muy poca cantidad. O sea, las bebidas, esto tiene ahora mismo a las empresas de la cerveza y licores en alerta roja, obligándolos a invertir más en opciones sin alcohol. Ya verán cómo va a tratar la industria de alcohol en general, que es una industria muy poderosa, de enfrentar esta situación. Por eso no es casualidad que ustedes vean que la mayoría de la industria del alcohol está dando opciones sin alcohol, valga la redundancia. Cervezas, vinos, whisky, que vienen sin esta opción y están trabajando mucho en sus laboratorios para ver cómo agradan el paladar de las generaciones que no le agrada el alcohol. Y dirán, bueno, ya hay un impacto a nivel gastronómico, dije que está impactando la economía, hay un impacto a nivel del consumo de alcohol, pero ¿qué otras áreas podrían ser afectadas? Hay un chiste, que es un meme, cruel, pero es un meme, donde hay un señor con una obesidad importante, una obesidad grado 2, en un counter de una aerolínea. Y esta persona tiene una mochila y llega y la persona que le atiende le dice, ¿sabes qué? Puede pasar, no hay problema porque su mochila no tiene sobrepeso. Y puede pasar. Detrás viene una señora de unas 90 libras, estamos hablando de unos 45 kilos, 50 kilos. Y esta persona viene con una maleta que se pasa con 5 kilogramos. La señora tuvo que pagar una multa, es el meme. Y cuando ella ve al señor retirarse, dice, ese señor pesa el equivalente a 3 maletas de la que yo traigo. ¿Por qué yo tengo que pagar 5 kilogramos? ¿Están entendiendo el punto? Lo que pasa es que ese punto que acabo de tocar, por eso pedía disculpa, es discriminatorio. Ese señor no tiene la culpa de ese peso y hoy sabemos que la obesidad es un asunto muy complejo, la obesidad, que no se trata solo de falta de voluntad, como le han vendido a usted, de que usted tiene un sobrepeso porque usted no tiene voluntad. No es tan sencillo. Pero si vamos al punto que estamos escribiendo aquí, van a entender por qué lo que voy a leer ahora tiene un gran impacto. Y le están hablando del impacto de GLP-1 en las aerolíneas. Miren de qué se trata. Aunque parezca un chiste, pero es pura física y matemática financiera. Eficiencia de combustible. En las aerolíneas están ahorrando dinero con las personas que están perdiendo peso. Les voy a poner un ejemplo. Las aerolíneas son extremadamente sensibles al peso. Según análisis de Jeffers, que es una de las investigaciones que más se hace a nivel de aviación, si el pasajero promedio pierde un 10% de su peso, la industria podría ahorrar unos 580 millones de dólares por año con el 10%. Y le decía cuando empecé esta locución de que se está perdiendo de un 15 a un 25% de peso en 90 días las personas que utilizan estas ayudas. Y esta investigación aeronáutica ha dicho que si las personas perdieran no el 15 ni el 25, el 10% de su peso, la aerolínea se ahorraría 580 millones de dólares anuales. ¿Están entendiendo ahora la conexión con el meme y con lo que lo estoy explicando? Un dato curioso, United Airlines ahorró $290,000 al año solo por usar papel en su revista más ligero. Imagina el impacto de miles de pasajeros pesando de 10 a 15 kilogramos menos. Lo que se está planeando en las aerolíneas es aplicar el peso del paciente al peso del equipaje. No es casualidad. Es que hay una realidad y ya se admite sin temor a discriminación porque la solución está. Entonces, fíjense cómo esto está impactando a la industria gastronómica,
la industria de los alcoholes, incluso la industria del transporte. Eso van a poder traspolarlo a los taxis, a los Uber, a trenes incluso. Y es importante esto. Esto en el futuro inmediato, estamos hablando de una masificación que hasta los gobiernos van a tomar en cuenta. Importantísimo. Y es que, si resumimos lo que he dicho, primero, que este boom de las inyecciones ha afectado restaurantes y supermercados. Que este boom de las inyecciones, empresas que ya lo han declarado, como Nestlé y otras marcas de alimentos, están tratando de controlar los volúmenes de las comidas con menos azúcar, más cantidad proteica, para que sean agradables para los consumidores de agonistas de GLP-1, las inyecciones. Entonces, todos estos datos que ven ustedes que les he dado acá, se basan en una preocupación global que está ocurriendo, que qué buena noticia, pero cada vez van a venir más opciones. ¿Qué es lo nuevo que va a venir? Hay un dato que es importantísimo, que es el estudio de la parte que corresponde a los niños. Porque se ha afirmado que ya viene esta opción, pero realmente las inyecciones para pérdida de peso es uno de los grupos más delicados. Dos de los grupos más delicados en medicina son las embarazadas y los niños. Esto se debe a que los niños hay que tener mucho cuidado porque hay mucho control con respecto a lo que tiene que ver efectos secundarios que se pueda crear en un niño que está buscando este tipo de ayuda y que obviamente la seguridad de la eficiencia de los fármacos en estos pacientes es de sumo cuidado y por eso normalmente duran más tiempo en reportarse si ya abiertamente se puede utilizar esta ayuda en los niños. La mayoría de los estudios que se está haciendo, por ejemplo, en los niños, básicamente es con respecto a Mounjaro. Ya se han hecho más de 25 estudios con muy buena calidad de eficiencia y estos han arrojado todo lo que tiene que ver con el tema, por ejemplo, de la seguridad. Pero se habla que todavía no está aprobado 100% para niños. Existen varios laboratorios, más de 30 en el mundo, o sea, varios centros clínicos, más de 30 en el mundo, que están tratando de que esto pueda llegar a más personas y que al mismo tiempo más laboratorios se involucren en el tema de ver cómo se va mejor con los reportes para los niños que están buscando. Esto es importante porque lo primero que tienen que tomar en cuenta ustedes con respecto a esto es que hay un gran problema de obesidad, sobre todo en los niños. Me refiero a los niños entre 10 y hasta la adolescencia de los 15 y 16 años. Este grupo es muy vulnerable, está expuesto a pantallas, está expuesto a sedentarismo. Cada vez los jóvenes, a menos que estén en deporte, se mueven menos, pero realmente la mayoría de los estudios no dan una razón de que esto esté ya confirmado. Lo que sí está confirmado es el uso de las píldoras que empiezan ya a tener efecto importante, que son de uso diario. Hay interacción con algunos fármacos, por eso se tiene un poquito de miedo, y también va a ayudar a aquellas personas que sufren de flebofobia. Flebofobia no es más que gente que no le gustan las agujas y aunque le parezca increíble, muchos de estos grupos no quieren utilizar esa ayuda. En resumidas cuentas, le puedo decir, ¿son seguros estos fármacos? Veremos qué pasa dentro de 10 años con su uso. Pero resulta curioso que cada vez que se hacen investigaciones, estas investigaciones lo que están arrogando al público es que tienen un mejor efecto positivo para su consumo. Importante, recuerden lo que dije al inicio, solo el 25% está haciendo este uso de medicamentos o este tipo de ayuda con supervisión médica. Solo el 25%, esto es alarmante. Por favor, y yo sé que ustedes, quizás si no lo están haciendo ustedes, no tiene que ser con el doctor Richard Marine, busquen por favor ayuda profesional. Muchos médicos ya nutricionistas están entrenados, licenciados en nutrición, endocrinólogos, nutriólogos, están entrenados en el uso de agonistas de GLP-1. Busque orientación, porque hay que monitorizar por lo menos después de cada sesión de 4 aplicaciones, hay que hacer analíticas. Es obligatorio hacer ejercicio mientras se esté utilizando. Debe informar a su médico si mientras está utilizando las inyecciones al mismo tiempo está afectando el tema, por ejemplo, de otro medicamento que esté usted utilizando. Y algo que no debe dejar pasar, informarle a su demás médico si lo tiene que estás utilizando este tipo de ayuda. Tienes que involucrar a todo tu conglomerado médico o grupo médico que tienes alrededor, como el caso de la mujer, su ginecólogo, el caso del hombre, su cardiólogo, para que sepan que están llevando esto. Si por un lado estás usando las inyecciones y por otro lado estás haciendo dieta, deben estar acorde porque la dieta debe ir de la mano del uso de agonistas de GLP-1. Importante aquellas personas, por ejemplo, que están previo a una cirugía. Esto es un dato que le quiero dar. 2 semanas antes de cualquier tipo de cirugía, los agonistas de GLP-1 deben ser detenidos porque puede impactar a nivel de hemorragia y de cicatrización. ¿Escucharon esto? 2 semanas antes. ¿Qué tipo de cirugía? Hasta implante de pelo. Y algo importante, esto tiende, si no tiene control de vitaminas, a afectar con caída de pelo.
Y sé de muchos hombres, muchos amigos, que están utilizando hormonas para el tema de la calvicie o que están en proceso de cirugía por calvicie y deben parar la medicación un mes antes, por lo menos. Es importante que sepan esto porque estos son estudios y recomendaciones e información que recién sale al mercado. Fíjense cómo esto está avanzando. Les repito, yo que era asiduo a usar estas cosas hace unos años, empecé a hacer pruebas en mis pacientes y definitivamente bajo los controles adecuados, bajo la supervisión adecuada, son una herramienta muy eficiente. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos estos fármacos son dosis respuestas, no son dosis únicas. Quiere decir que si el paciente, usted usó una de las alternativas y no funcionó, cambia la otra alternativa. Si esta alternativa funciona y cuando usted cambia la dosis, tiene un efecto, cambia la dosis. O sea, por eso debe ser bajo supervisión. Miren, señor, hay personas que han terminado siendo diabéticos, con ceguera, con motilidad intestinal frenada, que han tenido que ir a cirugía por pancreatitis, por simplemente no estar en manos de personas que manejen el tema. Pero si aún así usted no quiere buscar ayuda de este tipo, toda esta información, ya la gente, por ejemplo, de IA tiene chat específicos para el tema de salud y con su récord médico, que no es lo ideal, como en Utah, que ya hay récord médicos que no necesitas ver al médico, a nivel de receta puedes investigar esto. Pero es el extremo, no estoy diciendo que hagan esto. Sin supervisión médica no es lo correcto. Lleven esta información a mucha gente que yo sé que ustedes saben que están utilizando estos fármacos o que prácticamente no tienen supervisión. Y aquellos que tienen supervisión, hay también que decirlo, tenga cuidado en manos de quién se va a poner estas cosas. Trate de que sean profesionales de la salud, gente que maneje pro y contra, contraindicaciones, y usted no va a tener ningún problema, pero es una realidad que hay que aceptar y ya está protocolado, pueden confirmarlo, en la Sociedad de Obesidad Internacional como parte del protocolo o los nuevos protocolos de tratamiento de sobrepeso, obesidad y diabetes. Espero que este capítulo le haya gustado. Yo lo veo muy interesante. Próximamente estaremos hablando de otros temas mucho más para que estén claros con respecto a las cosas que están ocurriendo. Pero según lo que vemos, recuerdo lo que dije al inicio, ya cuidarse no es una moda, es el nuevo lujo porque le estás diciendo al mundo, yo tengo tiempo para mí, yo me amo y puedo cuidar a los demás. Recuerden, señores, que hay 3 cosas que no se delegan: la salud, la educación y la felicidad. Eso es personal. Y recuerde algo más, usted tiene un plan, pero Dios tiene otro. El plan de Él es el que nos conviene. Eso decimos los cristianos. Dios le bendiga y nos vemos en la próxima entrega del podcast Cuídate y Vive de Numet.